Después de un mes de uso me ha decepcionado. Mentira. Esta cámara me ha impresionado. Quédate en este video para que veas lo que me gustó y lo que no me gustó. Hola chicos, bienvenidos a mi canal. Si no me conoces, soy Uni y en este video voy a hablar de la Insta360 Go 3S. Antes de empezar, le quiero dejar saber que Insta360 me envió la cámara para que la pruebe y dé mi opinión personal sobre ella. Esta es la primera cámara que tengo de este tipo de modelos, no voy a poder comparar con ninguno de los modelos anteriores. En este video le hablaré sobre mi opinión personal y mi experiencia usando esta cámara hasta ahora. Lo primero que me gusta de esta cámara es el tamaño que tiene. Es bien pequeña, no pesa mucho, como pueden ver, y sobre todo si la separas es mucho más pequeña todavía. Esto viene siendo la camarita aquí. Lo bueno de esta camarita es que la parte de atrás es magnética y la puedes poner en cualquier parte de metal. Como puedes ver en el video que he puesto anteriormente cuando fui al gimnasio, la puedes poner en diferentes partes del equipo. Te puedes dejar hacer tomas de diferentes ángulos o una perspectiva diferente. O también lo puedes usar con muchos accesorios diferentes que hay disponibles en la página de Insta360. Por ejemplo, uno de los accesorios que compré es este de aquí, que es lo que le llama el Quick Release. Viene con esta de acá. Viene con una basecita que le puedes poner lo mismo de la GoPro, o viene con el huequito que le puede poner también el tornillo que viene con yo creo que es un cuarto. Lo mismo cabe en la cámara esta acá o cabe con el Action Pad. Esto lo recomiendo mucho para aquellos que quieran usar los accesorios en diferentes lugares sin tener que usar el Action Pad. Una cosa, la cámara esta, la pequeña, es resistente al agua, pero este no. Eso tienen que tenerlo en mente. Cuando vas a usarlo en agua, nada más pueden usar este no. Y la base también es magnética, cuando lo vas a poner para atrás, nada más lo ponen ahí y ella cae mismo. Atrás viene con su propia pantalla y la puedes usar también como selfie. Lo bueno de esto también, cuando la quitas y pones la cámara en un lugar, acá también puedes ver lo que la cámara está viendo. Por ejemplo, ahora mismo la enciendo. Ahí se enciende y estás viendo lo que está viendo la cámara. Eso es bueno para si quieres ver si tienes el ángulo bien colocado. Si le pones un lugar y no alcanza, por aquí puedes ver lo que está viendo la camarita. Automáticamente cuando rotea la cámara se cambia el ángulo. Uno de los cambios más grandes que tiene la Insta360 Go 3 comparado con anteriores, que ahora graba en 4K. Como dije anteriormente, no puedo comparar si la calidad es mucho más grande comparada con las otras, pero sí te puedo decir que sí se ve bien detallado, bien claro los videos, los colores bien bonitos, pero sí encontré algunas fallitas que yo creo que no es algo grave, que Insta360 puede arreglarlo con un update en su software. Una de las cosas es cuando estás grabando en los colores estándar o Vivid, tiende a grabar muy oscuro. El contraste es bien fuerte y el brillo es como bien bajo. Uno tiene que ir a setting y subirlo un poco. Eso es lo que normalmente me he dado cuenta. Para arreglarle eso, lo que yo hago es que lo cambio a profile plano o flat, como se le dice, y eso lo subo un poco el brillo. Pero eso, como dije, eso es algo que me imagino que Insta360 lo arreglará más adelante si mucha gente empieza a reportar lo mismo. Otra cosa que me di cuenta con esta, a esas personas que la usan como blog, tiene un problema parecido a la Insta360 Ace Pro. Cuando la estás usando muy cerca, el enfoque no... como que la cara no enfoca bien, fuera de enfoque comparado con la parte de atrás. Yo sé que la Insta360 Ace Pro tiene algo parecido, el mismo problema, y pensé que era porque tiene un sensor más grande, pero este tiene un sensor pequeño y tiene el mismo problema. No sé si algunas otras personas tendrán lo mismo o será esta misma cámara, pero sí me he dado cuenta que yo me veo un poco más... Mi piel se ve como que más soft comparado con lo que está atrás. La parte de atrás se ve más enfocada que lo mío. Eso no, ahí sí no creo que haya arreglo, nada más que tiene que alejar la cámara más de ti. Cuando se trata de luz baja, no puedes esperar mucho por esta camarita. Mira el tamaño que tiene esto, mira. El sensor de esta cámara ha de ser miniatura, mientras más pequeño el sensor, más trabajo pasar para capturar luces. Yo creo para lo que es la cámara no está mal, hace un trabajo decente, se nota un poco de vibraciones y hace mucho movimiento, pero como digo yo, no es una cámara que debe estar usando mucho en la noche. Para eso recomiendo mejor que tenga la Insta360 Ace Pro. Fuera de eso, creo
que para el tamaño de la cámara, la calidad es súper buena. La verdad que me sorprendió lo nítido que se ve. Como es tan pequeña, te da muchas opciones de ponerle en muchos lugares, especialmente con la opción que viene con imán atrás, o la puedes poner enganchada donde quieras, con todos los accesorios que vienen. Con el audio he tenido una experiencia más o menos. Hubo un momento que bloquea el sonido del viento, pero otros momentos no. No sé si es cosa de la cámara que lo detectaba o no lo detectaba. No está mal, pero es algo que tienen que mantener en mente cuando lo estás usando. Sé que venden como una esponjita que le puedes poner aquí en el micrófono y eso te ayudará a bloquear un poco el viento, pero no está mal el audio. No esperes algo profesional. Lo único, para los que no saben, estas cámaras no tienen entrada de audio como tal de cable. Otra cosa, para los que no saben, como yo que no sabía al principio, y me imagino que todas las Insta360 Go son iguales, vienen con la batería y la memoria integrada. Eso significa que no puedes cambiarla. La memoria viene de dos opciones, 64 y 128. Con la batería, cuando estás usando el Action Pad y estás grabando en 4K, te da más o menos, yo diría como una hora más o menos de grabación. Depende de todo, ¿sabes? De cuánto graba, qué tan seguido y todo eso. Si estás usando solamente la camarita, más o menos unos 30 minutos con esto. Lo bueno de esto es que es bueno y la pones hacia atrás de nuevo y se vuelve a empezar a cargar. Como mismo la puse para atrás y empezó a enseñar la luz que está cargándose, que cargue de aquí. Lo que yo recomiendo para las personas que viajan mucho o van a grabar por mucho tiempo es que se compre una batería externa. Esta que yo tengo es de 25.000, viene con su cable. La puedes conectar a la cámara y vas a tener batería para todo el día o más, posiblemente para el fin de semana completo con uno de estos. Así cuando no estás usando, la conectas y empiezas a cargar y no te vas a quedar sin batería. Un accesorio que yo recomiendo es este de aquí. Este se le llama el Quick Reader, o se diría en español leedor rápido. Tiene la memoria aquí, conector de USB-C y para iPhone. Solo puedes poner la camarita aquí y lo puedes conectar al teléfono, cualquiera de los dos, y te trabaja más rápido que conectarlo vía Bluetooth. O para la otra opción que a mí me gusta mucho más, te compras aquí, si miras aquí adentro, tiene la opción para poner una memoria a micro SD. Yo la tengo una puesta de 128. Conectas esto a lo que es el Action Pad y lo que te da es la opción de copiar todos los videos que están en la cámara hacia la memoria de aquí. Para esas personas que están viajando, este es uno de los accesorios que yo recomiendo y graba muchos videos. Les recomiendo este accesorio, el Quick Reader. Las cositas que encontré que, como dije, son pequeñas y espero que Insta360 lo va a arreglar con un update en el software. Uno de ellos es la cámara puede grabarla en cámara lenta en 2.7 hasta 100 cuadros por segundo, 1080 120 cuadros por segundo. El primer problema con eso, cuando estás grabando en cámara lenta, nada más puedes usar los colores en vívido y como dije anteriormente, cuando usa eso se ve un poco oscuro. El otro problema es cuando estás grabando en video normal y quieres subir los cuadros por segundo, no te deja. Nada más puedes subir hasta 30 cuadros por segundo si estás grabando en 4K y si estás grabando 2.7 lo más que puedes subir hasta 50. No hay ninguna opción de 60 ni de 100 y eso debería de verlo, ¿sabes? Ya se sabe que la cámara es capaz de grabar hasta 120 dependiendo de la resolución. Insta360 debería de dejar de uno seleccionar cuántos cuadros por segundo uno puede escoger cuando estás grabando video normal o cuando estás en la opción de cámara lenta poder cambiar el perfil de los colores. Por ejemplo, aquellos que ya tienen la Insta360 Ace Pro, ahí te da la opción de cambiar los cuadros hasta donde tú quieras en cualquiera de los del modo que esté en la cámara. Deberían de darte la misma opción aquí, por lo menos hasta 60 cuadros por segundo cuando estás usándolo en modo de video normal. Cosa que no sabía, esas personas que ya tienen la Insta360 Go y quisieran, vamos a suponer, cambiar a la Go 3S, no tienen que comprar todo. Nada más tendrían que comprar lo que es la cámara solamente. La base de la Go 3 es compatible con la Go 3S. Si ya tienen la Go 3, ahorran dinero y nada más necesitan
comprar lo que es la camarita. Compran esta y pueden coger la calidad de 4K y todavía te sirve el Action Pad de la Go 3. La verdad no me esperaba la calidad que iba a ser tan buena. Es bien divertida para usarla. Como veis, la puse en mi bote de control remoto y me gustó mucho la perspectiva que me da de ahí. Como no pesa nada, no me da ningún problema ponerla en el bote porque es bien liviana. Lo único, como dije, esos problemitas son bien pequeños. Espero que Insta360 los arregle más adelante. Pero aparte de todo eso, la verdad que la cámara estuvo muy buena. Díganme en los comentarios, ¿tienes una Insta360 Go? ¿Qué versión tiene? Y si piensan cambiarla a la nueva Go 3S. Si piensan comprar la Insta360 Go 3S, en la descripción les dejaré el enlace y así ayudará a este canal. Ahora que los precios están parecidos entre la Insta360 Go 3S y la Insta360 Ace Pro, ¿cuál de las dos prefieres? Déjame saber abajo en los comentarios. Nos vemos en la próxima. Bye.